Ya está por aquí Ramón Bernadou, pues para ponernos al corriente, para informarnos sobre temas de salud. Y hoy, además, una enfermedad, según me decía hace un momento, es más común de lo que uno mismo suponía, de causa desconocida y que ataca pues el sistema digestivo. Estamos hablando de la enfermedad de Crohn, que enseguida vamos a saber más de qué se trata. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Efectivamente, vamos a hablar hoy de la enfermedad de Crohn y vamos a hablar porque un oyente el otro día nos escribió pidiendo que habláramos de esta enfermedad, Ah, ¿vale? pues mira, La pues enfermedad de Crohn es una enfermedad del aparato digestivo, sí. ¿vale? Es una enfermedad que afecta al aparato digestivo, aunque, como veremos, no exclusivamente. Mira, antes esta enfermedad se llamaba colitis granulomatosa, ¿vale? Ah, Y el nombre está bien a medias, ese nombre de colitis granulomatosa. Es verdad que suele afectar preferentemente al colon, pero no solo al colon, puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca al ano, ¿vale? O sea que puede afectar a la boca, al esófago, al estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. O sea que es una enfermedad del aparato digestivo, por eso colitis no es un término correcto. Y sí es correcto el término granulomatosa, porque efectivamente es un proceso inflamatorio que cursa con la formación de granulomas. Los granulomas son como, por explicar de una manera gráfica y sencilla, como nudos de inflamación que aparecen, ya te digo que sobre todo en el colon, pero en cualquier parte del aparato digestivo, ¿no? Es una enfermedad que suele presentarse antes de los 30 años, ¿vale? Y que es una enfermedad crónica, de larga duración, que tiene tratamientos que consiguen controlarla, ¿vale? Y que se manifiesta por estos síntomas que te voy a contar. O sea, mira, por diarrea, ujú. muchas veces diarrea con sangre, que asusta mucho al paciente. Como es una enfermedad inflamatoria, puede cursar con fiebre, con malestar general, con sensación de cansancio, con dolor abdominal. El dolor abdominal, fiebre, diarrea, siempre hay que pensar en una enfermedad inflamatoria. Muchas veces hay sangre en las heces y a veces hay también como pus, elementos extraños a las heces, ¿vale? Suele cursar con disminución del apetito, con pérdida de peso, ¿vale? Y a veces se complica con la formación de fístulas. La enfermedad de Crohn es una enfermedad fistulizante. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sabes lo que es una fístula? José Luis, Sí. pues es un trayecto que se produce en el organismo, un trayecto que no debería existir. Por ejemplo, a veces una fístula, por ejemplo, puede ser paraanal o peri, es desde el recto se forma un trayecto que va a desembocar en la piel al lado del ano, ¿vale? Eso sería una fístula. Esa fístula a veces se puede cerrar y se puede formar ahí un acceso, ¿vale? A veces las fístulas se pueden producir del intestino delgado a la vesícula, por ejemplo, o al estómago, o a la cavidad abdominal, ¿vale? O sea, que o del colon a la vejiga. Fíjate qué cosas. Entonces, estos son complicaciones graves, lo de las fístulas. Entonces, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria y fistulizante. Es la complicación, diríamos, más importante. Evoluciona a brotes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay muchas etapas en las que el paciente no tiene síntomas, pero hay momentos en los que el paciente presenta todos estos síntomas de manera muy intensa. Estos brotes suelen durar de 2 a 4 semanas y pueden aparecer a veces una vez al año, a veces varias, a veces tardan años en aparecer, ¿vale? O sea que ya ves que es una enfermedad muy, muy molesta, Ujú. muy a veces invalidante para los pacientes y que el médico, cuando el paciente va y le acude a la consulta y dice, mire, es que estoy teniendo diarrea con sangre y tengo fiebre, por supuesto va a pensar inmediatamente en enfermedades infecciosas, en la salmonelosis y tal, pero dentro del diagnóstico hay que tener en cuenta la enfermedad de Crohn, ¿vale? La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn
que estos granulomas que aparecen en el colon pueden aparecer también en cualquier parte del aparato digestivo, ¿vale? Y a veces es frecuente la aparición de aftas. Las aftas son pequeñas lesiones blanquecinas muy dolorosas que aparecen en la boca, y las aftas y la enfermedad de Crohn muchas veces van unidas. Mm. Y hemos dicho que no se sabe por qué un buen día aparecen estos granulomas y se quedan ahí dando todo este tipo de inconveniencias que has comentado. No se Claro, sabe, pues no. no hay una causa conocida, ¿no? Desde luego es una enfermedad que afecta al sistema inmunitario, ¿no? Posiblemente haya una bacteria, un virus, que sea la que desencadene la enfermedad de Crohn. Ese proceso inflamatorio que se produce en el aparato digestivo posiblemente sea desencadenado por un germen, ¿no? Y se produce una respuesta inadecuada del sistema inmunitario que, como hemos visto en otras enfermedades, ¿verdad?, que reacciona de manera estrambótica, exagerada, ¿no? Y desde luego también en la enfermedad de Crohn hay algo de hereditario, porque en ocasiones hay antecedentes familiares, aunque también es verdad que hay muchas enfermedades de Crohn en las que no hay nada de familiar que sugiera esta. Pero desde luego, si uno va a la consulta con síntomas sugestivos, mira, estoy teniendo diarrea con sangre, tengo fiebre, dolor abdominal, estoy perdiendo peso y tengo un padre o un tío con enfermedad de Crohn, pues eso orienta mucho, esos antecedentes familiares orienta mucho para el diagnóstico, ¿no? Ya decíamos que dentro de las cosas que pueden favorecer la enfermedad de Crohn, pues está que suele aparecer en personas jóvenes, aunque luego su duración es crónica, es de muy larga evolución. Eh, Antes se decía que era más frecuente en judíos europeos. Ahora eso se está diciendo mucho menos, porque ya se da también en personas negras en América del Norte o del Reino Unido, en poblaciones de origen del Medio Oriente también. O sea que en realidad los factores étnicos no parece que jueguen mucho en el origen de la enfermedad, ¿no? El tabaco sí que es casi es un factor de riesgo importante para la aparición de enfermedad de Crohn. El tabaco, el fumar, además empeora la enfermedad. O sea que el fumar favorece la aparición de enfermedad de Crohn, fumar empeora la enfermedad y fumar aumenta el riesgo de que el paciente necesite cirugía por las llamadas fístulas que hemos hablado antes. Entonces, desde luego, tabaco y Crohn se llevan muy mal, ¿no? Y hay una cosa importante, que esto hay que grabarlo con letras de oro, y nos lo tenemos que grabar los médicos y los pacientes. En la enfermedad de Crohn, que hay dolor abdominal, fiebre, no hay que tomar antiinflamatorios no esteroideos. No hay que tomar, no se pueden tomar antiinflamatorios no esteroideos que empeoran la evolución de la enfermedad. No se puede tomar ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, todos estos antiinflamatorios que son usados frecuentemente y que además en cualquier proceso con dolor, fiebre estarían indicados. Aquí no se pueden utilizar. No utilizar antiinflamatorios en la enfermedad de Crohn. Sí se pueden emplear antiinflamatorios esteroideos. Los corticoides son un buen tratamiento, pero los antiinflamatorios no esteroideos, insisto, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, no se deben de utilizar. Esto hay que grabarlo, José Luis, con letras de oro y tenerlo muy presente. Lo tiene que tener bien el presente el paciente y el médico. Es una cosa importante, ¿no? Oye, dices que él tiene tratamiento, pero yo no sé si de la enfermedad en sí o en conjunto o simplemente tratamiento paliativo de cada uno de sus síntomas, que hemos visto que son muchos y muy variados. ¿Cuál sería ese tratamiento para la enfermedad de Crohn? Mira, cuando aparecen, vamos a ir casi a lo más grave, Mm, si aparecen fístulas, muchas de estas fístulas requieren tratamiento quirúrgico, hay que pasar por el quirófano, ¿no? A veces
Estas fístulas son molestas, graves, pueden causar infecciones en órganos internos y entonces hay que operarlas, ¿no? El paciente con enfermedad de Crohn puede necesitar operarse de vez en cuando. Como también se puede producir obstrucción intestinal por esos granulomas, llegan a rodear totalmente la pared del colon o del intestino y obstruyen, no dejan pasar las heces, eso hay que operarlo también, la obstrucción intestinal. O sea que a veces requiere tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, una complicación frecuente de la enfermedad de Crohn es la fisura anal. La fisura anal, que es una especie de herida que se produce en el ano y que es extremadamente dolorosa, un infierno, ¿no? Eso, por ejemplo, también puede requerir tratamiento quirúrgico, ¿vale? Luego el paciente muchas veces puede estar desnutrido, necesita suplementos dietéticos, necesita suplementos de vitaminas. Ojo con las vitaminas del grupo B, que a veces se absorben muy mal y el paciente con enfermedad de Crohn necesita suplementos de vitamina D, ¿vale? Importante todo esto. Y luego, el tratamiento, diríamos, de fondo de la enfermedad de Crohn se basa fundamentalmente en dos cuestiones y algunas más. En los corticoides, la prednisona, ¿vale? Que es un corticoide y que se emplea y que se pueden emplear en periodos relativamente cortos, 3, 4 meses, ¿vale? Y que consiguen, en la mayoría de los casos, la remisión de los síntomas. O sea, que un paciente que está en brote de enfermedad de Crohn, hay que darle corticoides, ¿vale? Que quede claro. Y luego hay otros fármacos que se llaman los aminosalicilatos orales, la sulfasalacina, etcétera, que son unos fármacos, diríamos, antiinflamatorios, la pentasa. Todos estos fármacos también se utilizan produciendo un beneficio, sobre todo en los periodos donde el paciente está con muchos síntomas. Y luego se utilizan fármacos que son supresores del sistema inmunitario. Como hemos dicho que esto tiene esa cuestión de que el sistema inmunitario se descontrola y se producen esos granulomas, hay unos fármacos que serían inmunosupresores, acetoprina, metotrexato, que se emplean de tratamiento de fondo para la enfermedad de Crohn. Y luego los llamados medicamentos biológicos, que son los que intentan regular la actividad inmunitaria del paciente, ¿no? O sea que tendríamos tratamientos de urgencia para complicaciones quirúrgicas, hablamos de las fístulas, de la obstrucción intestinal, de la fisura anal, tendríamos medicamentos para tratar los brotes, los corticoides y los aminosalicilatos, y tendríamos fármacos para el control, diríamos, de fondo de la enfermedad, los inmunosupresores y los medicamentos biológicos. No sé si más o menos Sí, sí, sí. respondió a tu Creo que hay pregunta. un enorme abanico para en función de donde más afecte. Simplemente que, claro, al ser una enfermedad que cursa en todo el sistema bueno, Digestivo. digestivo, efectivamente. Desde la prevención, desde la alimentación concretamente, no sé si se puede también hacer algo pues para paliar los síntomas cuando la enfermedad se está teniendo o para prevenirla cuando se tienen antecedentes, como decías. Sí, mira, esto de los... sí, está bien lo que preguntas, está bien lo que preguntas, porque desde luego hay muchas cuestiones sobre las dietas más adecuadas en la enfermedad de Crohn. Bueno, he de decir que cuando el paciente tiene diarrea, pues bueno, hacer una dieta con bajo contenido en residuos o de fibra vegetal puede parecer que esté indicado, ¿vale? Eh, Aunque esto es totalmente contrario a que cuando el paciente pueda tener momentos de obstrucción intestinal, está indicado utilizar dieta con fibra. Entonces, diríamos que adecuar un poco la dieta a la situación del paciente. Si el paciente está con diarrea, pues estaría bien utilizar lo que llamamos una dieta astringente, evitar alimentos con fibra, ¿vale? Y si este paciente está en una situación asintomático o con incluso estreñimiento, utilizar alimentos con fibra vegetal. Adaptar un poco la dieta a la situación del paciente. No hay dietas milagros. Tampoco hay alimentos que estén prohibidos en la enfermedad de Crohn. Mucha gente, no, a mí me han dicho que no coma guisantes. No hay ninguna razón para que no comas guisantes si estás en un periodo normal, si estás asintomático, puedes comer, hacer una dieta
normal, ¿vale? No hay ninguna dieta, diríamos, especial para la enfermedad de Crohn, aunque te advierto, José Luis, que si pones en Internet, en Google, preguntas a Google y dices dietas para la enfermedad de Crohn, te van a salir muchísimas Sí. y muy extravagantes, algunas prohibiéndote cosas que no tienen mucho sentido y otras que, bueno, pues que pueden tener más sentido. Lo de la dieta es adaptarla un poco más que a la enfermedad de Crohn, a los síntomas que tiene el paciente en cada momento. Ujú. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. Desde luego tiene muchísimo riesgo eso de fiarse de lo que nos cuentan desde Internet, sobre todo en algunos aspectos como es el de la salud, ¿no? Lo mejor preguntar al médico, preguntar al especialista, porque vaya usted a saber quién ha escrito esa dieta que supuestamente viene muy bien para esto o esto otro, y a saber cuáles son las consecuencias de la misma. En fin, espero que haya quedado bastante claro y espero, bueno, pues que este oyente que requería este espacio que hemos realizado hoy sobre la enfermedad de Crohn, pues haya visto resulta pues alguna de sus dudas que tuviera y esperemos pues que le sirva pues para, no sé si es en su propio caso o alguna persona cercana quien está padeciendo, pero que le sirva en cualquier momento lo que nos acabas de contar, Ramón, sobre esta enfermedad. Claro, la idea muchas veces de contar enfermedades no es porque uno vaya a tener, a veces sí ocurre, ¿no? Que puede tener un familiar, un amigo que la Sí. tenga o uno mismo padecerla, ¿no? Si uno mismo la padece seguramente sabe mucho más que yo de la enfermedad de Crohn, ¿no? Pero sí que está bien que el gran público que no ha oído a lo mejor nunca hablar de la Uh-huh. enfermedad de Crohn, como era tu caso, José Luis, pues bueno, que tenga Uh-huh. esa noción y que se quede con esos datos de que es una enfermedad Sí. inflamatoria y del aparato digestivo y que es una enfermedad que puede ser muy grave, que dura toda la vida y que desde luego tener ese conocimiento básico está bien, ¿no? Y no es una Eso es. enfermedad que sea extraordinaria, es una enfermedad que es relativamente frecuente, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues en cualquier caso ya sabemos más de esta enfermedad de Crohn. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, por habernos traído hoy y hablamos mañana ya de cine, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Luis, muchos besos.